buenas noches. Bienvenidos a Odisea. Bueno, y el país está conmovido por muchas cosas, entre ellas, tal vez la más impactante, la renuncia de Messi, cuya dimensión, cuyas consecuencias, cuyas motivaciones profundas no conocemos. Pero si nos ubicáramos como un historiador que mira este ciclo de la Argentina en el año 2090 y echa una mirada retrospectiva hacia estos años, tal vez a ese historiador le resulte mucho más fácil entender este episodio futbolístico como un síntoma de una descomposición institucional general que afecta a la institucionalidad del fútbol y que desde el fútbol toca también a la política. Como si uno pudiera hacer un viaje de Messi a Báez. Hoy Diego Maradona salió a dar una explicación del alejamiento de Messi, que no sabemos si es reversible o no, en estos términos, en términos institucionales, como una manifestación individual, subjetiva, de la crisis de la AFA. Crisis que se ha convertido en un tema principal de la política oficial por una razón muy elemental. En general, los políticos y los presidentes, en las experiencias democráticas de la Argentina, en todos estos años del 83 para acá y en las anteriores, han venido de los partidos. Bueno, Macri viene del fútbol. Su universo de referencia es el fútbol. Fíjense que tiene dos personas de la más absoluta confianza, Daniel Angelici, presidente de Boca, su sucesor en Boca, y Gustavo Arribas, al que le ha dado un poder extraordinario como jefe, como secretario, como titular de la Agencia Federal de Inteligencia, la antigua CIDE, que acaba de presentar su currículum delante del Senado para que le presten el acuerdo correspondiente que indica la ley, y como antecedente principal puso el de broker de jugadores de fútbol. El fútbol es el mundo de Macri y es un mundo que a él lo apasiona y políticamente le presta muchísima atención. Bueno, en esa política que lo atrae tanto, hasta ahora ha tenido solo fracasos desde el punto de vista de la institucionalidad. Le encomendó a Angelici producir una renovación en la AFA, todavía no lo han logrado. Avanzaron con la justicia, intervino la FIFA y por debajo de estos movimientos institucionales una guerra despiadada con Moyano, de la que después a lo largo del programa vamos a hablar de nuevo. No es la única vinculación que tenemos en estos días de deporte y política, porque si uno mira el fútbol en su institucionalidad también es una especie de guía para movernos en el submundo de la política. En este submundo que ha aflorado de manera muy impresionante a partir del alejamiento del gobierno de Cristina Kirchner. Fíjense que la semana pasada hubo 3 ex jefes de gabinete procesados por las vinculaciones entre el gobierno anterior y la AFA. En el centro de esos 3 jefes de gabinete, el principal, Aníbal Fernández, es el principal porque es el que hizo el acuerdo para que la AFA tuviera un contrato especial con el gobierno que permitió la derivación de cantidad de dinero que ahora se está investigando, un gran desaguisado administrativo en combinación con Julio Grondona. Ese acuerdo lo hizo Aníbal Fernández, reprochando que las empresas privadas que administraban el negocio de la televisación del fútbol, dijo la presidenta de aquel momento, secuestraban los goles. Bueno, para dejar de secuestrar goles, él firmó un acuerdo con Julio Grondona, derivado del cual aparecen estos procesamientos. El puente entre Aníbal Fernández, que ahora prefiere dedicarse al hockey, y Grondona fue José Luis Meissner, que está procesado e investigado por la FIFA. Era el presidente de Quilmes, heredado después por Aníbal Fernández. Digamos que Aníbal Fernández era el Angelici de Meissner. Bueno, Meissner se hizo famoso por muchas cosas, entre otras por haber puesto a su hijo al frente del RENAR.
que administra el comercio y la asignación de armas, la documentación, es el registro de armas. Ahí es donde estaba radicado Cristian Lanata. Trabajaba para los Meissner y para Aníbal Fernández. Por eso cuando se allanó, se investigó la celda donde él estaba, entre otras cosas, aparecieron cantidad de permisos de armas que extendía él informalmente, como si él fuera el Renar. Un negocio marginal que tenían además de todos los negocios que llegaban hasta la droga. Cristian Lanata está preso, condenado por el triple crimen de General Rodríguez, que habría que decir de Quilmes General Rodríguez, porque todo empezó en Quilmes, que es el secuestro de los 3 empresarios dueños de droguerías, uno de los cuales era Sebastián Forza. A Sebastián Forza se lo vio por última vez en el Walmart de Sarandí, convocado para un almuerzo por otro señor que se llama Julio César Pose. Es la última vez que se lo vio a Forza. Julio César Pose, un ex agente de inteligencia. Después el cadáver de Forza apareció con el de Vina y Ferrón, sus socios, en General Rodríguez. Forza y Julio César Pose, el que lo había convocado para almorzar, probablemente el entregador, aparecen en los listados del financiamiento de la campaña de Cristina Kirchner. Forza formaba parte de lo que se denomina la mafia de los medicamentos. Era una mafia destinada con documentación adulterada a extraer plata del presupuesto del Estado a través de subsidios que se le daban a las obras sociales. Pero Forza no se dedicaba solo a eso. Su actividad terminaba en la efedrina. Es decir, ya estaba en el tráfico de drogas. Preste atención a este detalle, porque nos muestra que no hay casualidades, sino un sistema de robo y de apropiación del presupuesto. Como mínimo, si no queremos llegar al tráfico de drogas. Preste atención a este detalle. Forza tenía una droguería. El que debía controlar la droguería era el superintendente de salud, Héctor Capaccioli, que acaba de ser procesado también. Héctor Capaccioli era el superintendente de salud que funcionaba al amparo de Alberto Fernández, el otro Fernández, no Aníbal, Alberto. Ahora, el que controlaba las droguerías desde la Superintendencia de Salud era el que recaudaba para la campaña de Cristina Kirchner de las droguerías vinculadas a la droga. Si este circuito no está hecho para robar, es muy difícil entenderlo. Es muy difícil alegar ignorancia de estas vinculaciones entre recaudación de la campaña, droga y un control que verdaderamente no se ejercía. ¿Qué capacidad iba a tener Capaccioli de controlar a aquellos a los que le pedía plata que estaban a su vez vinculados al tráfico de efedrina? Y todavía hay que preguntarse cuál es el laboratorio que importaba la efedrina, porque a lo mejor nos encontramos también con curiosidades ligadas al anterior gobierno. Llegamos de esta manera al procesamiento la semana pasada por parte del juez Ariel Lijo de los funcionarios encargados de recaudar en la campaña de Cristina Kirchner del año 2007, que fue una campaña que sirvió aparentemente, por todos los indicios que ha recolectado la justicia, al lavado de dinero de la droga. Una vinculación ya directa entre droga y política, donde también se mezcla el fútbol, como hemos visto. Lanata y todos sus compinches formaban parte además de la barra brava de Quilmes, el club de Aníbal Fernández. El juez Lijo los procesó la semana pasada, junio del 2016. Los hechos son del 2007 y la causa del 2008. Tardó mucho en darse cuenta de esto que acabo de explicar sobre la relación entre droguería, superintendente y recaudación, que lo entiende un chico de 10 años. Esta es la impunidad que ofrecía la justicia y que ahora debe dejar de ofrecer, no porque esté investigando y descubriendo cosas, los hechos los conocemos desde hace aproximadamente 8 años, sino más bien porque se empiezan a quebrar mafias, se empiezan a romper pactos de silencio que permiten que emerja información. Y los jueces que no querían sancionar se ven obligados a sancionar por la presión de la opinión pública. En el centro de todo este problema está Lázaro Báez. El gran quiebre podría ser la relación de Lázaro Báez
que aparece claramente como un testaferro de los Kirchner y la familia Kirchner. Sobre todo ahora que se está investigando por una cuenta en el exterior de la que eran beneficiarios los hijos de Lázaro Báez. Entonces aquí la pregunta va a ser si Lázaro Báez se va a convertir finalmente o no en un arrepentido, si habrá estado negociando esa situación, si la va a negociar en los próximos días y dentro de qué régimen jurídico se va a arrepentir. Había una gran resistencia para aprobar la ley del arrepentido. Ahora la ley avanza, es una gran reforma que en realidad completa una legislación que ya existía para el lavado de dinero. En Estados Unidos se está tratando una legislación por la cual se le permite al Tesoro, al Departamento del Tesoro, pagar a aquellos testigos o arrepentidos que denuncien donde los funcionarios corruptos tienen sus bienes para que los puedan restituir precisamente al Tesoro. Es un avance que se podría aplicar también en la Argentina. También a lo largo del programa vamos a hablar de esto. Todo este destape tiene efectos importantes sobre la política y tiene efectos importantes sobre el gobierno de Macri. Son efectos de plazo inmediato, de mediano y largo plazo. El primer efecto es el más evidente. Macri llega al poder por un balotaje. Perdió la primera vuelta, ganó la segunda. Quiere decir que hay una parte de su electorado, hay un segmento de su electorado que lo sostuvo a él y lo votó a él más por repudio al kirchnerismo, al gobierno de Cristina Kirchner, eventualmente a Zanini, que era candidato a vicepresidente, o a Daniel Scioli, más por eso que por adhesión al propio Macri. Quiere decir que para fidelizar a ese voto, que es un voto condicional, es un voto que, como les decía, es un voto más negativo hacia el kirchnerismo que positivo hacia Macri, a él le conviene muchísimo la aparición de toda esta historia negra que conocemos desde hace tiempo, pero que ahora por este quiebre de lealtades se conoce mucho más. Sobre todo en las semanas más duras del ajuste, cuando la gente tiene que decidir que tiene que pagar el 500% de aumento del gas. Es muy provechoso para Macri que aquel que va a pagar el 500% del gas lo votó a Macri, pero no estaba del todo convencido de votarlo, recuerde que la alternativa era esta mafia. Eso consolida el voto de Macri o la adhesión a Macri, por lo menos momentáneamente. En el mediano plazo la ventaja es más problemática. ¿Por qué? Porque entre las razones del triunfo de Macri hay una que nunca hay que olvidar, aunque aparece muchas veces como muy disimulada. Uno le puede atribuir el triunfo de Macri al encanto de Macri, al encanto de Cambiemos, a la campaña de comunicación, al voto contra Aníbal Fernández, comillas, la morsa, al escándalo de fraude en Tucumán, a la alianza con el radicalismo. Todos estos son factores y muchos otros que favorecieron la llegada de Macri al poder. Pero hay uno principal, la división del peronismo, que se produce sobre todo a partir del 2013 con la secesión de Massa en la provincia de Buenos Aires. Si el colapso de Cristina Kirchner y su grupo, que empieza a producirse a partir de su salida del poder, pero se acelera extraordinariamente con la aparición a las 4 de la mañana de José López en un descampado de General Rodríguez, tras el muro de un convento revoleando 10 millones de dólares para entregarlos a la hermana Alma. Si a partir de ese hecho la aceleración del deterioro de Cristina determina que Cristina y su grupo, el kirchnerismo duro, desaparecen como factor de poder dentro del peronismo, la perspectiva de que el peronismo se unifique es una perspectiva mucho más cercana, mucho más factible. Y esto a la larga perjudicaría a Macri, porque Macri tiene una enorme ventaja para el año que viene en todo el país, pero sobre todo en la elección de senadores de la provincia de Buenos Aires, Cambiemos el gobierno, de encontrarse con un peronismo fracturado que le permite a los candidatos del gobierno pasar por el medio, si es que las cosas salen como el gobierno espera que salgan y como todos esperamos que salgan, que es una recuperación de la economía. Ahora hay un problema de más largo plazo en todo esto. Y es el siguiente.
La aparición de todo este submundo, de esta ciénaga de corrupción que va del fútbol a la política y de la política al fútbol, donde aparece ya de manera muy contundente a la vista de todos nosotros el fenómeno narco, donde aparecen políticos ligados al narcotráfico, donde aparecen jueces que le brindan impunidad a ese sistema. La aparición de todo esto obviamente eleva muchísimo la exigencia social respecto de una depuración política, respecto de un saneamiento, respecto de una regeneración. Y para eso hace falta que el gobierno se dé una estrategia y proponga una política sistemática de carácter institucional, salvo que lo que esperemos es una carrera de denuncias o una mancha venenosa que va a terminar deslegitimando extraordinariamente a la política. ¿Por qué? Porque la política no le va a poder dar respuesta sistemática, eficiente, de largo plazo a lo que parece una crisis institucional muy importante. El gobierno hace algunas cosas y deja de hacer otras en este sendero. Ha completado la Corte con 2 jueces de primera calidad, como son Rosenkrantz y Rosati. Ahora va a haber una discusión muy fuerte por el papel del Procurador General de la Nación. Nos vamos a encontrar con una nueva discusión acerca del papel de Gilles Carbó, que ha sido una procuradora de facción, una procuradora embanderada. Bueno, hay una carrera de candidatos a sucederla. Tuvo un traspié ahora el fiscal Marijuán, al que se lo encontró vinculado o en un viaje un poco decoroso en Estados Unidos, vinculado a gente del masismo. Ya el kirchnerismo, claro, está investigando a la expresidenta, pregunta quién le pagó el hotel Waldorf Astoria. Y hay además un avance importante en otros organismos del Estado que tienen que ver con este fenómeno. Entre ellos, uno que ha tenido ha producido la semana pasada una noticia relevante, como fue la denuncia de esta cuenta de los hijos de Báez, que es la Unidad de Información Financiera. Si uno mira la historia del Estado, hay organismos que suben su nivel de gravitación o bajan según la época. Antes de Perón, la Secretaría de Trabajo y Previsión era absolutamente intrascendente. Con la política social de los años 40 adquirió densidad, espesor y trascendencia. Cuando no existía la escena mediática, la Secretaría de Medios de Comunicación era también intrascendente. Hoy son maquinarias centrales en el funcionamiento de la política. Con la UIF pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque el problema de la corrupción que genera el lavado de dinero, que genera la circulación de dinero negro, ya no es en el mundo contemporáneo, en estos años, un problema que se reduce a la dimensión ético-institucional del Estado Nacional. Es, además de eso, además de un problema moral, además de un problema de financiación de fondos, de desviación de fondos, es un determinante del alineamiento internacional de un país. ¿Por qué? Porque si hay dinero negro, hay lavado de dinero. Si hay lavado de dinero, puede haber narcotráfico y puede haber terrorismo. Por lo tanto, el lugar del mapa en que se ubique un país respecto de estos problemas, respecto del problema del lavado de dinero, constituye una señal estratégica no solamente para la moralidad institucional, sino también para la calidad de vida de la gente, porque determina la inversión y el funcionamiento de la economía. Estamos ante otro orden de un problema que ya conocíamos, pero que ahora se resignificó porque las condiciones del mundo han cambiado.